day 2. Bienvenidos nuevamente, muchachos. Our subject is the New Testament use of the Old Testament. Nuestro tema es el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. And the way to see these uses is to look in the New Testament books themselves. Y la forma de ver estos usos es mirando a los libros del Nuevo Testamento en sí mismos. We will finish looking at the book of Matthew and begin the Gospel of John. Hoy vamos a terminar el libro de Mateo y vamos a comenzar con el libro de Juan. We don't have time for all 4 Gospels. No tenemos tiempo para ver todos los evangelios. But Matthew and John use enough of the Old Testament that it will be helpful. Pero Mateo y Juan usan lo suficiente del Antiguo Testamento, por lo cual consideramos que esos dos son muy útiles para nosotros. Already we have seen Jesus walk the journey of Israel in his own ministry. Ya hemos visto a Jesús caminando el viaje de Israel en su propio ministerio. He has been spared from a murderous ruler. Ha sido salvado de un gobernante asesino. He has overcome temptation in the wilderness. Ha vencido la tentación allí en el desierto. And he's also been patterned after David the king. Y también ha sido un patrón, ha seguido el patrón de David el rey. Jesus is the son of David, the one who will rule forever. Jesús es el hijo de David, aquel que va a reinar por siempre. And in Matthew 21, we saw him enter Jerusalem on the week he will die. Y en Mateo 21 vemos a él entrando a Jerusalén en la semana que él moriría. Our goal has been to believe what these New Testament writers say of the Old Testament. Nuestro objetivo es creer lo que los escritores del Nuevo Testamento dicen del Antiguo Testamento. Sometimes the Old Testament is quoted. Algunas veces se hacen citas del Antiguo Testamento. Sometimes all you get is a statement or a few words. Algunas veces lo único que conseguimos o tenemos es una declaración o unas cuantas palabras. But if you took a needle and pricked the New Testament, pero si ustedes cogieran una aguja o un alfiler y pincharan el Antiguo Testamento, the New Testament would bleed Old Testament. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sangraría en el Antiguo Testamento. I know that's a graphic picture. Yo sé que es una ilustración gráfica. But it helps us see how important the Old Testament is. Pero eso nos ayuda a ver cuán importante es el Antiguo Testamento. Let's open together to Matthew 22. Vamos nuevamente a ver Mateo 22. And let's pray for our class. Y oremos por nuestra clase. Mateo 22. Pero antes oremos. Our Father, once again we pray Padre nuestro, oramos una vez más for your grace and wisdom among us. por tu gracia y tu sabiduría sobre nosotros. Help us to understand your word. Ayúdanos a entender tu palabra. May we grow in holy fear and love. Que crezcamos en un temor santo y en amor. I thank you for each of these students who are here this week. Te doy gracias por cada estudiante que está aquí esta semana. And I pray you will bless them with endurance and faithfulness. Te pido, Señor, que los bendigas con aguante y con fidelidad. We pray this in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Matthew 22. Mateo 22. In verse 23, some Sadducees come to Jesus. Aquí en el versículo 23, algunos saduceos vienen a Jesús. Multiple religious leaders constantly want to trap him. Múltiples líderes religiosos vienen a él para ver si lo cogen en algo. One group of religious leaders are known as the Sadducees. Uno de esos grupos es conocido como los saduceos. Here are a few things to know about the Sadducees. Aquí hay algunas cosas que debemos saber con respecto a los saduceos. They were very dedicated to the temple. Ellos eran muy dedicados al templo. And they were very associated with the Roman Empire. Y ellos estaban muy asociados con el Imperio Romano. They did not believe in all of the Old Testament. Ellos no creían en todo el Antiguo Testamento. They only affirmed the first 5 books. Ellos solamente afirmaban los primeros 5 libros. Genesis through Deuteronomy. Desde Génesis hasta Deuteronomio. And they came to Jesus with a question. Y ellos vinieron a Jesús con una pregunta. In verse 23,
En el versículo 23, Matthew tells us they do not believe in a resurrection. Mateo nos dice que ellos no creían en la resurrección. And they want to make a fool of Jesus because he does believe in a coming resurrection. Y quieren burlarse de Jesús porque él sí cree en la resurrección. And I don't just mean his own resurrection, one for everyone. Y yo no solamente quiero decir su propia resurrección, sino la resurrección para todos. The Sadducees did not believe we would be raised from the dead. Los saduceos no creían que nosotros seremos levantados de la muerte. And this is because they didn't believe Genesis through Deuteronomy taught that. Y la razón es porque ellos no creían que Deuteronomio enseñaba esto. So they come to Jesus with an illustration. Así que vienen a Jesús con una ilustración. This illustration is known as Levirate marriage. Y esta ilustración es conocida como El matrimonio levirato. Matrimonio levirato. el matrimonio en levirato. When someone who doesn't have a child, Cuando alguien que no tiene un hijo, when that man dies, cuando esa persona muere, his brother can take the wife and have a child. algunos de sus hermanos pueden tomar al que le sigue, el hermano que le sigue puede tomar a la hermana, a la esposa de su hermano que murió y tener hijos con ella. This kind of marriage continues the name of the man who died. Y este tipo de matrimonio continúa dentro de la familia del hombre que murió. So the Sadducees are going to set a trap, they think. Así que lo que van a hacer los saduceos es ponerle una trampa a Jesús ahí. In verse 24, if a man dies with no children, En el versículo 24, si un hombre muere sin tener hijos, his brother marries the widow and raises up children. su hermano se casa con la viuda y tiene hijos de ella. They're acknowledging the practice of levirate marriage. Ellos están allí, están reconociendo la práctica del matrimonio en levirato. And in verse 25, they want Jesus to think of this story. Y en el versículo 29 ellos quieren que Jesús piense en esta historia. Jesus, let's say there were 7 brothers. Y le dicen, Jesús, digamos que habían 7 hermanos. The first one marries and dies with no children. El primero se casa con una mujer y muere sin hijos. Then the second and the third, all the way through the brothers, dies. Y luego el segundo se casa con ella y luego el tercero y hasta el final. El último de los hermanos también se casan con ella y mueren. And in verse 27, the woman finally dies too. Y en el 27 la mujer al final muere también. They want to show that the resurrection makes no sense. Ellos quieren mostrar que la resurrección no tiene sentido alguno. So they say, Jesus, at the resurrection, who is she married to? Así que le preguntan, Jesús, en la resurrección, ¿con quién se va a casar al fin? Now ¿Con quién they ella se va a casar al fin? think their story is really clever. Ellos piensan que la historia de ellos es muy brillante. In verse 29, Jesus has a great response. Pero en el versículo 29, Jesús tiene tremenda respuesta. He first tells them, you are wrong. El primero les dice, están equivocados, erráis, les dice. And he explains why you do not know the scriptures or the power of God. Y él les explica el por qué. Les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Now, they think they know the scriptures, Bueno, ahora ellos creen que ellos conocen las escrituras. but they don't see in the scriptures everything they should see. Pero ellos no ven en las escrituras todo lo que ellos deben ver. So Jesus is going to use their books against them. Así que lo que va a hacer Jesús es usar sus libros en los cuales ellos creen contra ellos mismos. Remember, they only accept Genesis through Deuteronomy as authoritative. Recuerden que ellos solamente aceptan de Génesis a Deuteronomio como los libros autoritativos. So Jesus is going to use the book of Exodus to prove the resurrection. Así que Jesús va a usar el libro del Éxodo para probar la resurrección. This means Jesus is teaching them, you don't understand your own scriptures. Eso quiere decir que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes no entienden ni siquiera sus propias escrituras. Jesus is a brilliant debater. Jesús es la persona que mejor debate, es el más grande debatidor. So here's the first misunderstanding they had in verse 30. Aquí está el primer malentendido que ellos tienen en el versículo 30. He says, at the resurrection, there is no marriage. Él dice, primero, en la resurrección no habrá matrimonio. This means their story has no validity. Eso quiere decir que la historia que acaban de contarle no tiene valor alguno. They said, how many brothers is she going to be married to?
Y ellos dicen, ¿a cuántos hermanos en la resurrección va a estar casado esta mujer? ¿Con cuántos hermanos va a estar casado esta mujer? And Jesus is showing them your first mistake is there is no marriage in heaven. Y Jesús les está mostrando, el primer error que ustedes tienen es que en la resurrección no habrá matrimonio. In verse 30, he says we will be like the angels in heaven. Y en el versículo 30 dice que seremos como los ángeles en el cielo. Now we must be careful with that phrase. Así que tenemos que tener cuidado con esa frase. He doesn't say we become angels. Él no está diciendo, él no dice allí que nos vamos a convertir como los ángeles. He's saying we're like angels in this way. We're not married. Él está diciendo allí, vamos a ser como los ángeles en este sentido, no nos casaremos. The angels aren't married in heaven. Los ángeles no están casados en el cielo. Jesus is saying we will be like that, not married. Jesús está diciendo, seremos así, en esa situación estaremos, no estaremos casados. Some people have a strange picture that when we die, we become angels. Algunas personas tienen esa ilustración extraña o esa idea extraña de que cuando muramos vamos a llegar a ser ángeles. But Jesus is only using angels for illustration. Pero Jesús aquí solamente está usando los ángeles como una ilustración. But now to the issue at hand in verse 31. Pero ahora con este asunto a la mano, en el versículo 31, The first phrase is, as for the resurrection of the dead, y dice, pero con respecto a la resurrección de los muertos, which means he's preparing to prove the doctrine to them. lo que significa es que en este momento, con esta frase, está preparando la doctrina para ellos. And he quotes from the book of Exodus chapter 3. Y él cita del libro del Éxodo en el capítulo 3. In verse 32, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. En el versículo 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He's not the God of the dead, but the living. Él no es el Dios de muertos, sino de vivos. Now, Abraham, Isaac, and Jacob, Jesus says, are alive. Aquí está diciendo Jesús que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Which means there's already hope after death. Lo que quiere decir es que todavía hay esperanza después de la muerte. But I think we can say something even more about the phrase too. Pero yo creo que podemos decir algo más con respecto a esta frase. And it has to do with the connection to their story. Tiene que ver con la conexión a esta historia. The Sadducees told a story of a woman who could not have children. Los saduceos contaron una historia de una mujer que no podía tener hijos. And the 7 brothers could not bring up seed. Y los 7 hermanos no pudieron engendrar en ella. Which means the woman was barren. Lo que significa que la mujer era estéril. Well, the quotation from the Old Testament has 3 important individuals. Así que la cita del Antiguo Testamento tiene 3 individuos muy importantes. Abraham, Isaac, and Jacob all had wives that were barren. Y tenemos ahí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cada uno de ellos tuvo esposas que eran estériles. Barrenness was a state of death for the womb. La esterilidad era un estado de muerte de la matriz. The husband and wife were alive, but they couldn't have children. Los esposos estaban vivos, pero no podían tener niños. So they have no descendants or lineage. Their name will die. Así que ellos no tenían ninguna descendencia o una línea de descendencia. Su nombre moriría ahí, el nombre del hombre. But when God opens the dead wombs, Pero cuando Dios abre las matrices muertas, that is God bringing life to the dead. eso es Dios trayendo vida a los muertos. The Old Testament is filled with pictures of God bringing life to death. El Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones de Dios trayendo muertos a la vida. And in this case, Abraham, Isaac, and Jacob all had wives that were barren. Y en este caso, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos tuvieron mujeres que eran estériles. Abraham, Isaac, and Jacob are examples of God bringing life to what was dead. Abraham, Isaac y Jacob son ejemplos de Dios trayendo vida a algo que está muerto. So the Sadducees don't think God brings life to what's dead. Así que los saduceos no saben que Dios trae vida a lo que está muerto. And Jesus says, you don't even know your own scriptures. Y Jesús le está diciendo, ustedes ni siquiera
siquiera conocen sus propias escrituras, And he says, nor do you know the power of God. ni tampoco conocen el poder de Dios. Because in the lives of the patriarchs, God's power was displayed in those cases. Porque en la vida de estos patriarcas el poder de Dios se demostró en sus vidas. He brought life to Abraham's wife's womb, Él le trajo vida a la matriz de la mujer de Abraham, to the womb of Isaac's wife, a la matriz de la mujer de Isaac and to the wife of Jacob's. y a la matriz de la mujer de Jacob. He is not God of the dead, but the living. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Verse 33, Versículo 33. the crowd heard this and they were astonished at his teaching. La multitud escuchó esto y estaban admirados de su doctrina. This shows that a hope for resurrection is not late in the Old Testament. Esto muestra que una esperanza por la resurrección no está tarde en el Antiguo Testamento. The hope for God bringing life to death is early in the Old Testament. La esperanza de la vida o de la resurrección de los muertos viene de bien temprano en el Antiguo Testamento, no es un tema tardío. The scene will now shift to the Pharisees. The scene now shifts to the Pharisees. Ahora la escena cambia a los fariseos. In verse 34, En el versículo 34 cambia la escena a los fariseos. the Pharisees hear that he silenced the Sadducees, so they want to turn. Así que los fariseos escuchan que él les cayó la boca a los saduceos y ellos entonces entran en ese. Se juntaron. In verse 36, they ask, what is the great commandment in the law? En el versículo 36 ellos le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? The law here would be the law of Moses. Aquí la ley corresponde a la ley de Moisés. And Jesus says, love the Lord your God with your heart, soul, and mind. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesus is quoting from Deuteronomy 6, Jesús está haciendo una cita de Deuteronomio 6, verse 5. del versículo 5. And now, Jesus continues in verse 38. This is the great and first commandment. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Then he tells them the second greatest commandment. Y luego les introduce el segundo más grande mandamiento. In verse 39, you shall love your neighbor as yourself. En el versículo 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Now, there were 10 commandments. Ahora, había 10 mandamientos. I'm just writing the numbers here, not the commandments. Estoy escribiendo aquí los números, no los mandamientos. The first 4 were about how to love God. Los primeros 4 concernían a amar a Dios. And the rest of them were about how to love neighbor. Y el resto eran cómo amar al vecino, al prójimo. So in the passage that we just read, Así que en el pasaje que acabamos de leer, Jesus says, love God with all you have, Jesús le dice, ama a Dios con todo lo que tienes and love your neighbor. y ama a tu prójimo. He just summarized the law. Él es lo que está haciendo y es un resumen de la ley. Verse 40 says, on these commandments depend all the law and prophets. Miren lo que dice el versículo 40, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. The law was never meant to be something ugly and terrible. Nunca la ley no fue hecha para que significara algo feo y terrible. Paul says the law is holy and good. Pablo dice en el Nuevo Testamento que la ley es buena y santa. The law is meant for us to love God and each other. Y la ley fue hecha para que nosotros amemos a Dios y nos amemos nosotros entre hermanos o el prójimo. But the law also shows something else. Pero la ley también muestra algo más. That in our own power we cannot keep the law. En nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos guardar la ley. In our own power we cannot love God as we ought to. En nuestras propias fuerzas, en nuestro propio poder, nosotros no podemos amar a Dios como debemos amarle. In our own power we cannot love each other as we Y en should. nuestras propias fuerzas no podemos amarnos los unos a los otros como debemos. We need the power and spirit of God in our hearts. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. We've seen in the Sermon on the Mount, that's where law keeping must start. Ya vimos en el Sermón del Monte que allí es donde debe comenzar la observancia de la ley. And we've also seen Jesus teach, out of the heart is where law breaking starts. Y allí él dice que fuera del corazón es donde comienza el quebrantamiento de la ley, fuera del corazón. I didn't mention what
passage Jesus quoted in verse 39. Yo no he mencionado cuál fue el pasaje que mencionó, que citó Jesús en el versículo 39. He was citing Leviticus 19:18. Allí estaba citando Levítico 19:19. Now in verse 41, Jesus has a question. Ahora, en el versículo 41 Jesús tiene una pregunta. Everybody else is always asking him questions. Todo el mundo le está preguntando. Well, he's got a question for them. Ahora, él tiene una pregunta para ellos. And it's a question in verse 42 about the Christ. Y es una pregunta en el versículo 42 acerca del Cristo. The Pharisees would believe God is sending a Christ Los fariseos creerían que Dios estaba enviando al Cristo, because they believed in all the Old Testament books. porque ellos creían en todos los libros del Antiguo Testamento. So in verse 42, here is Jesus' question. Ahora, en el versículo 42 tenemos la pregunta de Jesús. Whose son is the Christ? ¿De quién es el Hijo de Cristo? ¿O de quién es Hijo de Cristo? Well, they know the answer to this. David's son. Y ellos saben la respuesta, dicen, el Hijo de David. And this is from 2 Samuel 7. Y esto es lo que pasa en Samuel 7. David would have offspring God would raise up to rule. Y dice allí que David tendría una descendencia que de ahí se levantaría un gobernante. Jesus continues in verse 43. Y en el versículo 43 Jesús continúa. He says, now, well, then explain this psalm to me. Ahora les pregunta a ellos para que les explique este salmo. And he quotes Psalm 110. Y cita al Salmo 110. Psalm 110 was written by David. Y el Salmo 110 fue escrito por David. So, the Pharisees have just said the Christ is David's son. Los fariseos han dicho ya que el Cristo es el Hijo de David. And now Jesus wants to know, well, then what did David mean when he said this? Entonces ahora Jesús quiere saber qué es lo que quería decir David cuando dice esto. The Lord said to my Lord, Dijo el Señor a mi Señor, sit at my right hand siéntate a mi derecha, a mi diestra, until I put your enemies under your feet. hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Now we need to look at Psalm 110. Ahora entonces necesitamos mirar al Salmo 110. Psalm 110 is really important in the New Testament. En el Nuevo Testamento, el Salmo 110 es realmente importante. Here's how important it is. Miremos, aquí está cuán importante es. Psalm 110 is the most quoted Old Testament passage. El Salmo 110 es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento. The New Testament quotes all kinds of books from the Old Testament. El Nuevo Testamento cita todo tipo de libros del Antiguo Testamento. But the New Testament uses Psalm 110 more than any other Old Testament Pero passage. el Nuevo Testamento usa el Salmo 110 más que cualquier otro pasaje del Antiguo. Now, Psalm 110 verse 1, Salmo 110, versículo 1. the first phrase, the Lord, means Yahweh. La primera frase en inglés dice el Señor, en español dice Jehová, y significa, en el hebreo sería Yahweh. So this is God speaking to someone. Este es Dios hablándole a alguien. And in verse 2, the Lord sends a scepter. Y allí en el versículo 2, el Señor envía un cetro, Which is something a king holds for ruling. que es algo que un rey sostiene en su mano para gobernar, un cetro. And keep in mind, this psalm is written by David, who is a king. Y guarden en mente que este salmo es escrito por David, quien es un rey. And the ultimate king who would rule would be a son of David. Y el último rey que gobernará sería un hijo de David. We should understand Psalm 110:1 like this. Nosotros debemos de entender Salmo 111 como esto. God says to the son of David, the king, Dios le dijo al hijo de David, el rey, sit at my right hand. siéntate a mi diestra. But this king is so exalted, the psalm calls him Lord. Pero este rey es tan exaltado que el salmo lo llama Señor. Yahweh says to my Lord. Jehová dijo a mi Señor. So here's Jesus' question in Matthew 22.
Aquí está entonces la pregunta en Mateo 22. In verse 45, En el versículo 45, if David calls the king Lord, pues si David le llama Señor a este rey, how is the Christ David's son? ¿cómo es que el Cristo es el hijo de David? You call someone Lord who is exalted. Tú llamas a alguien Señor, a alguien que es exaltado. And in Psalm 110, this figure is at God's right hand. Y en el Salmo 110 esta persona está a la diestra de Dios. That's a place of privilege and power. Ese es un lugar de privilegio y de poder. That description was never given to Solomon Esa descripción nunca se le dio a Salomón or any other king. o a ningún otro rey. It was something the Messiah would fulfill. Eso es algo que solamente el Mesías cumpliría. So here's the paradox. Aquí está la paradoja. If David is going to have a son, Si David va a tener un hijo, how is the son Lord and at God's right hand? ¿cómo es que este hijo es Señor y está a la diestra de Dios? In verse 46, nobody had an answer. Y en el versículo 46, todos callados, nadie tiene una respuesta, nadie le podía responder. And then it says, they didn't ask him any more questions either. Y luego dice que ya no le hicieron más preguntas. It was such a paradox, they didn't want to get themselves in any more trouble. Tremenda paradoja que no querían meterse en más problemas con Jesús haciéndole más preguntas. But because we have the fullness of God's written word, Pero como nosotros tenemos la completitud de la palabra escrita, we can provide the answer to the question. nosotros le podemos dar una respuesta a esa pregunta. How is the king David's son and Lord? ¿Cómo es que el rey, el hijo de David es Señor? Because the word that was with God and was God became flesh. Porque la palabra que estaba con Dios y es Dios se hizo carne. The answer to the mystery is the incarnation. La respuesta a este misterio es la encarnación. The eternal Son of God was born through a virgin. El Hijo eterno de Dios nace a través de una virgen. The Pharisees were not ready for that. Los fariseos no estaban listos para esta respuesta. But we can see how Psalm 110 can only be fulfilled in Jesus. Pero nosotros podemos ver cómo es que el Salmo 110 puede ser solamente cumplido en Jesús. There was never an earthly king of Israel who was at God's right hand. Nunca hubo un rey terrenal en Israel que esté en la diestra de Dios. Now let's look at Matthew 23 together. Vamos a mirar entonces a Mateo 23. In verse 31, Jesus is accusing the religious leaders. En el versículo 31 Jesús está acusando a los líderes religiosos. And he compares them to previous enemies in the Old Testament. Y él los compara con enemigos previos en el Antiguo Testamento. And Jewish tradition has stories of the prophets being persecuted and killed. Y las tradiciones judías tienen historias acerca de persecuciones que sufrieron los profetas. And he tells them in verse 31, you are the sons of these kind of people. Y él les dice en el versículo 31, ustedes son los hijos de estas personas que persiguieron a los profetas. This means rebels in the Old Testament become a pattern. Eso quiere decir que los rebeldes en el Antiguo Testamento llegaron a ser un patrón. And Jesus is saying, when I'm seeing you religious leaders, you make me think of them. Y Jesús le está diciendo, cuando yo los veo a ustedes, los líderes religiosos, ustedes me hacen recordar a estos hombres en el Antiguo Testamento. Those vile ancient rebels who persecuted God's people. Aquellos viles, rebeldes ancianos que perseguían a los profetas. In verse 33, he calls them servants and a brood of vipers. En el versículo 33 los llama generación serpientes y generación de víboras. This may be a way of identifying them with the evil one himself. Esto puede ser una forma de identificarlos a ellos con el maligno mismo. Satan is a murderer from the beginning and came to Adam and Eve as a servant. Satanás es un asesino desde el principio y vino a Adán y a Eva y les engañó. These religious leaders are wicked and doing the work of the evil one. Estos líderes religiosos son malvados y están haciendo las obras del malvado.
He says in verse 34, I send you prophets and wise men. En el 34 les dice, yo les envié profetas y sabios. What will they do to these people? ¿Y qué hicieron a estas personas? They're going to kill them and crucify them, Ellos los mataron y los crucificaron. flog them in synagogues and persecute them. Los sacaron de las sinagogas y los persiguieron. But verse 35 makes a very important connection to the Old Testament. Pero el versículo 35 hace una conexión muy importante con el Antiguo Testamento. Jesus mentions Abel and Zechariah. Miren que aquí Jesús menciona a Abel y a Zacarías. He says, the blood of the innocent is going to come down on you. Dice, la sangre de los inocentes va a caer sobre ustedes. And he mentions two people who were killed, Y menciona aquí dos personas que fueron asesinadas. Abel and Zechariah. Abel y Zacarías. Now the question is, why did he name those two people? Ahora la pregunta es, ¿por qué fue que él nombró a estos dos individuos? We need to know something about the order of the Old Testament in Jesus' day. Nosotros tenemos que saber algo acerca del orden del Antiguo Testamento en los días de Jesús. Our Old Testament goes from Genesis to Malachi. Nuestro Antiguo Testamento va desde Génesis hasta Malaquías. That was an order developed in the 3rd century BC Este fue un orden que se desarrolló en el tercer siglo después de Cristo, for the Greek translation of the Old Testament. por la traducción griega del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, antes de Cristo, perdón, por la traducción griega del Antiguo Testamento, el tercer siglo antes de Cristo. But the Hebrew Old Testament in Jesus' day has a different order. Pero el Antiguo Testamento hebreo en los días de Jesús tenía un orden diferente. It does begin with Genesis, Sí comienza con Génesis, but it ends in 2nd Chronicles. pero termina en Segunda de Crónicas. Abel is from Genesis, Abel es de Génesis and Zechariah is from 2nd Chronicles. y Zacarías es de Segunda de Crónicas. Jesus is saying the blood of all the Old Testament righteous Jesús está diciendo, la sangre de todos los justos del Antiguo Testamento are going to be upon your head. va a caer sobre ustedes. He's trying to get them to see the judgment they are under. Él les está tratando de hacer ver el juicio que viene sobre ellos. He's trying to get them to see the dire situation that they are not taking seriously. Él está tratando de que vean cuán seria es la situación que ellos no están tomando con seriedad. The prophets before Jesus had been persecuted, Los profetas antes de Jesús sufrieron persecución and it was bad enough to persecute prophets. y era suficientemente malo perseguir a los profetas. But Jesus isn't just a prophet. Pero Jesús no solamente es un profeta. He's the promised son of David. Él es el hijo prometido de David. He's the Messiah. Él es el Mesías. And they are going to persecute him. Y ellos lo van a perseguir a él. This means it will be far worse for them. Esto significa que para ellos es mucho más peor And so en ese momento. Jesus' statement shows how serious this judgment is. La declaración de Jesús muestra cuán serio es lo que ellos están haciendo. He tells them in verse 36, these things will come on this generation. Y en el versículo 36 dice, estas cosas vendrán sobre esta generación. They need to expect that before they die, they will see God's judgment. Ellos tienen que esperar que después de que mueran, ellos van a recibir el juicio de Dios. Now, I think the fulfillment of judgment in that generation is the destruction of the temple. Yo creo que el cumplimiento de la destrucción para estas personas se da en la destrucción del templo. They will, of course, face final judgment on the last day. Por supuesto que yo diría que es el juicio final en el último día. But in the Old Testament, God destroyed the temple in judgment. Pero en el Antiguo Testamento, Dios destruyó el templo como un juicio. He poured out the curses of the covenant and the people were exiled. Él derramó las maldiciones del Antiguo Testamento y el pueblo fue al exilio. And now Jesus' generation will receive the judgment of God for rejecting him. Ahora la generación de Jesús recibiría el juicio de Dios por haberle rechazado, In Jerusalem in particular. particularmente en Jerusalén. And in the temple, to be most specific. Y en el templo para ser más específico. So he says in verse 37, "Oh Jerusalem, Jerusalem, Así que en el versículo 37 dice, oh Jerusalén, Jerusalén, the city that kills prophets and stones those who were sent." que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. He says in verse 38, "Your house is left to you desolate."
Y dice en el versículo 37, vuestra casa es dejada desierta. Now, what is the house in Jerusalem? Ahora, ¿cuál es la casa en Jerusalén? It's not the house of one of the Pharisees. No es la casa de uno de los fariseos. It's not the house of somebody in a crowd. No es la casa de alguien que está llena de multitud escuchando. Jerusalem's house is the temple. La casa de Jerusalén es el templo. Jesus is once more calling for judgment on the temple. Jesús nuevamente está declarando juicio sobre el templo. Remember, in Matthew 21, he overturned tables in the temple. Recuerden que en Mateo 21 él volteó las mesas allí en el templo. The temple was not functioning as it should have been. El templo no estaba funcionando como debía estar funcionando. And the temple had already been destroyed in the Old Testament. Y ya el templo había sido destruido en el Antiguo Testamento, But it had been rebuilt. pero había sido reconstruido. Now Jesus is promising a total destruction of it. Ahora Jesús está prometiendo una destrucción total de él. And the temple will be destroyed in AD 70. Y el templo sería destruido en el 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo. The statement that the house will be desolate Esa declaración de que la casa sería desolada could be from a few Old Testament texts. podría ser desde unos cuantos textos del Antiguo Testamento. Isaiah 64 verse 10. Isaías 64 versículo 10. Your holy cities have become a wilderness. Tus ciudades santas se han vuelto en desiertos. Zion has become a wilderness. Sion se ha vuelto en un desierto. Jerusalem has become a desolation. Y Jerusalén se ha vuelto en una desolación. Our holy house has been burned with fire. Nuestra casa santa ha sido quemada con fuego. So that text depicts desolation and a house destroyed. Ese texto describe desolación y la destrucción de la casa. There may also be an allusion to Jeremiah 12:7. También puede ser una alusión a Jeremías 12:7. Jeremías 12:7. God says, I have forsaken my house. Allí dice Dios, yo he abandonado mi casa. I have abandoned my heritage. Yo he abandonado mi herencia. Which is a way of God saying, I've given the temple over for judgment. Lo cual es una forma de decir, Dios, yo he entregado mi templo para que sea buscado. And in Jeremiah's day, the temple was destroyed. Y en los días de Jeremías el templo fue destruido. Jesus is bringing to mind desolation of the temple. Jesús les está recordando o está trayendo a sus mentes la desolación que pasará en el templo. The religious leaders have a history where it's already happened once. Los líderes religiosos de ese momento ya habían tenido una historia de algo que había ocurrido ya, de desolación que había ocurrido anteriormente. Now look at Matthew 24. Ahora miremos a Mateo 24. In verse 1, Jesus left the temple. En el versículo 1 Jesús dejó el templo. And as he's going away, he points to the buildings of the temple. Y mientras está abandonando el templo, está alejándose de él, apunta a los edificios del templo. And he says in verse 2, you see all these buildings, disciples? Y él le dice a sus discípulos, ¿ustedes ven todos estos edificios? He says, there will not be one stone left on another. Él les dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. And that promise was fulfilled in 70 AD. Y esa promesa se cumplió en el año 70 después de Cristo. In verse 15, Jesus uses the Old Testament. En el versículo 15 Jesús usa el Antiguo Testamento. Still speaking of his generation, Todavía le está hablando a su generación. he tells the disciples, you will see something. Y él le dice a sus discípulos, ustedes verán algo. You will see the abomination of desolation spoken of by Daniel. Ustedes van a ver la desolación, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Now we have to think, what in the world does that mean? Y debemos de pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? The phrase abomination of desolation La frase, la abominación desoladora, is from Daniel 11, verse 31. es de Daniel 11, versículo 31. It was a prophecy of a terrible king that Israel would face. Esto es una profecía del terrible rey que Israel iba a enfrentar. He was part of the Greek Empire, Él era parte del imperio griego and his name was Antiochus Epiphanes. y su nombre era Antíoco Epífanes. Antiochus persecuted the Jewish people in the 2nd century BC. Antíoco
persiguió al pueblo judío en el segundo siglo antes de Cristo. He slaughtered thousands of Israelites. Él mató a miles de israelitas. And he set up a pagan sacrifice in the temple. Y él hizo un sacrificio pagano dentro del templo. And the Jews believed that's what Daniel 11:31 had predicted. Y los judíos creían que eso es lo que había profetizado o predicho Daniel. Antiochus did this in 167 BC. Antioquio hizo esto en el año 167 antes de Cristo. And as you can imagine, it made the Jews very angry. Y como ustedes pueden imaginarse, eso hizo enojar mucho a los judíos. This was their temple, and Antiochus had desecrated it. Este era su templo y Antíoco lo había profanado. He set up a pagan sacrifice. Se hizo allí un sacrificio pagano. He burned copies of the law of Moses. Él allí quemó copias de la ley de Moisés. He would not allow them to practice their feasts. Y no les permitía a ellos practicar sus fiestas. And he massacred thousands of Y Jews. masacró a cientos de judíos. So a rebellion came in response. Así que como respuesta de esto surgió una rebelión. The famous Maccabees. Los famosos macabeos. And the Maccabees declared war on Antiochus. Y los macabeos le declararon la guerra a Antíoco. And after several years, they made enough progress to retake the temple. Y después de varios años ellos hicieron el progreso suficiente para retomar They el templo. cleansed and purified the temple. Ellos limpiaron y purificaron el templo. And in 164 BC, Y en el 164 antes de Cristo, they reinstituted worship. ellos reinstituyeron la adoración allí. The Jews commemorated that great day with a feast. Y los judíos conmemoraron ese gran día con una fiesta. The feast is known as Hanukkah. Y la fiesta se conoce como Hanukkah. Jews Hanukkah. And the Jews still celebrate Hanukkah today. Y ellos todavía celebran Hanukkah hoy. Todavía la celebran. So this feast is not from the book of Exodus. Bueno, esta fiesta no viene del libro del Éxodo, no es un mandamiento. But in the life of Israel, sometimes they added a feast. Pero en estos días de Israel alguien adicionó esta fiesta. The feasts in Exodus were connected to the deliverance from Egypt. La fiesta del Éxodo conducía o hablaba de la liberación de Egipto. And the work of the Maccabees retook the temple. Y la obra de los macabeos retomó el templo. This was a big event in the life of Israel. Así que esto se convirtió en un gran evento en la vida de Israel. And they commemorated it with a new feast. Y ellos conmemoraron ese día con una nueva fiesta. So here's what Jesus is using Daniel 11:31 to do. Aquí es cuando Jesús está usando Daniel 11:31. Daniel 11:31. In Matthew 11:31, perdón. In Matthew En 24:15, Mateo 24:15. he's saying once again, you're going to see the temple desolated. Ahí dice una vez más, ustedes van a ver el templo desolado. You're going to see it defiled. Lo van a ver contaminado. Worship is going to be stopped. Y la adoración va a ser detenida. Sacrificing won't be possible. No va a ser posible hacer sacrificios. It's going to be like they're reliving the past all over again. Es como están dejando el pasado una y otra vez, reviviendo el pasado una y otra vez. Now in 70 AD, Antiochus had already been dead 200 years. Antiochus had been dead 200 years at this point. Ahora, en este punto ya Antíoco ha muerto hace 200 años. So someone else is obviously going to destroy the temple. Así que alguien más, obviamente, debe ser el que va a destruir el templo, ya no Antíoco. In AD 69, an emperor named Vespasian comes to power. En el 69 antes de Cristo aparece Vespasiano. And in the next year, the temple is destroyed. Y en el siguiente año, después de Vespasiano, es destruido el templo en el 70. In AD 70. En el 70 antes de Cristo, después de Cristo. In fact, Vespasian's son is the general that destroys it. De hecho, el hijo de Vespasiano es el general que va y destruye el templo. A general named Titus. Se llamaba Tito, el general Tito. And so Jesus' prophecy was fulfilled. Así que en ese momento la profecía de Jesús se cumple.
Look at verse 37. Miremos el versículo 37. Matthew 24:37. 24:37. Here we come to another section of Jesus' teaching. Ahora venimos a otra sección de las enseñanzas de Jesús. And from this section into Matthew 25, Y entre this section and into Matthew 25, y de esta sección hasta Mateo 25, Jesus will be teaching about the final judgment. Jesús estará enseñando acerca del juicio final. And he uses Noah as an illustration in the Old Testament. Y usa a Noé como una ilustración del Antiguo Testamento. He says the coming of the Son of Man will be like the days of Noah. Él dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. He explains what he means by that in the next verse. Y en el siguiente versículo él explica qué es lo que él quiere decir con eso. In the days of the flood, people were eating and drinking and giving in marriage. Que los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. And they did not know the day of God's judgment. Y ellos no sabían el día del juicio de Dios. In verse 39, the flood came. En el versículo 39, The flood came. En el versículo 39 habla del diluvio. And the flood swept away everyone who was not on the Y el ark. diluvio barrió con todo lo que había. So Jesus is going to apply the story of Noah now. Ahora Jesús va a aplicar la historia de Nínive. Because that earthly judgment in Noah's day Esta es la historia de Noé. Porque ese juicio en la historia de Noé was a foreshadowing of the final judgment. Esto era una sombra del juicio final. In other words, the wicked will be judged. En otras palabras, el malvado será juzgado. So he uses Noah to make a greater point. Así que él usa a Noé para hacer un punto más grande. And one of the main points is we don't know the day of judgment. Y uno de los puntos principales de esto es que nosotros no sabemos el día del juicio. In verse 40, 2 men are in the field and one is taken. En el versículo 40 dice que hay dos hombres en el campo y hay uno que es tomado. In verse 41, 2 women are at the mill and one is taken. En el versículo 41 hay dos mujeres moliendo y una de ellas es tomada. What's the lesson? It's in verse 42. ¿Cuál es la lección? La vemos en el versículo 42. Stay awake, for you don't know the day of God's judgment. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No saben el día del juicio. Now, sometimes the image of the man or the woman being taken Algunas veces, cuando se toma la imagen de un hombre o de una mujer, has been used to support a secret rapture of the church. cuando se habla de la imagen de un hombre o de una mujer tomados, se ha usado para hablar del rapto secreto de la iglesia. But the context of this statement will not allow that reading. Pero el contexto de esta declaración no permite esa interpretación. Because those statements build on the Noah story. Porque es que estas declaraciones se construyen sobre la historia de Noé. And in the Noah story, those who were taken away Y en la historia de Noé, aquellos que han sido tomados were swept away in judgment. fueron barridos en juicio. Those who were left in the ark were saved. Aquellos que quedaron en el arca fueron los que fueron salvos. Now, I don't think we should literally think someone's going to disappear in the field. Yo no creo que debamos creer, yo personalmente no creo que alguien va a ser raptado literalmente en el campo. Or that somebody will literally disappear at the mill. O que una mujer va a desaparecer literalmente allí cuando está moliendo. The Noah story provides the lesson here. La historia de Noé nos provee una lección aquí. God's judgment is going to come and we don't know when. El juicio de Dios va a venir y nosotros no sabemos cuándo. And the judgment in Noah's day foreshadowed that. Y el juicio en los días de Noé es una sombra de eso. But this passage cannot be used to support a rapture of the church. Pero este pasaje no puede ser usado para apoyar un rapto de la iglesia. The image of being taken is judgment in this story. En la historia, la imagen que muestra aquí de ser tomado representa juicio. The New Testament teaches Jesus will return once. El Nuevo Testamento dice que Jesús regresará una vez. And when he returns, he will raise the dead and have final judgment. Y cuando Él regrese, levantará a los muertos y ahí será el juicio final después.
Now let's look at Matthew 26 together. Vamos a mirar juntos a Mateo 26. In Matthew 26, verse 28, En Mateo 26, 28, perdón, Jesus is at the Last Supper with his disciples. Jesús está allí en la última cena con sus discípulos. And he's going to describe his death with what they're eating. Y él va a describir su muerte con lo que están comiendo. He speaks of the cup and the bread. Habla de la copa y habla del pan. The cup he calls the blood of his covenant. The blood of the covenant. A la copa la llama la sangre del pacto. He says, "This is my blood of the covenant, Él dice, esta es la sangre del pacto, del nuevo pacto, which is poured out for many la cual es derramada por muchos for the forgiveness of sin." para el perdón de pecados. Now, this is an allusion to Exodus 24. Esta es una alusión entonces de Éxodo 24. Let's look there together. Vamos a mirar Éxodo 24. In Exodus 24, a covenant is made. Allí en Éxodo 24 se hace un pacto. Moses has read the book of the law to the people, Moisés le ha leído el libro de la ley al pueblo and they make a sacrifice in Exodus 24. y ellos hacen allí un sacrificio en Éxodo 24. In verse 8, Moses takes blood and sprinkles it on the people. En el versículo 8 Moisés toma sangre y salpica al pueblo. And he says, "Behold the blood of the covenant." Y él dice, he aquí la sangre del pacto. That phrase is used in Matthew 26. Esa frase se usa en Mateo 26. Jesus offer another sacrifice. Jesús va, Is not going to offer another sacrifice. Jesús no va a ofrecer otro sacrificio como el del Antiguo Testamento. He tells his disciples, "This is my blood of the covenant." Él le está diciendo a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto. In Exodus 24, animals were sacrificed. En Éxodo 24 se sacrificaron animales Blood was poured out. y se derramó sangre. In Matthew 26, Jesus is the sacrifice, En Mateo 26 Jesús es el sacrificio and his blood will be poured out. y su sangre sería derramada. It says that his blood is poured out for many. Él dice aquí que su sangre sería derramada por muchos. And Matthew 26:28 says it's for the forgiveness of sins. Y en Mateo 28, 26 dice que es para el perdón de los pecados. 26, 28, perdón. This could be language that's from Isaiah 53. Esto podría ser un lenguaje que se usa en Isaías 53. Isaiah 53. Isaías 53. Let's look there together. Miremos juntos a Isaías 53. The language is not exact, which means this is an allusion. El lenguaje no es exacto, lo que significa es que esto es una alusión. This is not a direct quote from Isaiah. No es una cita directa de Isaías. In verse 10, the Lord will crush the suffering servant. En el versículo 10, el Señor quebrantará al siervo sufriente. In verse 11, he makes many righteous. Y en el versículo 11, Él hace justo a muchos. In verse 12, I will divide him a portion with the many. Y Él dice allí que en el versículo 12 que yo le daré parte con los grandes. Later in verse 12, his soul is poured out to death. Luego dice que Él derramó su vida hasta la muerte. And at the end of verse 12, he bears the sin of many. Y miren, en la parte final del versículo dice que Él llevó el pecado de muchos. So when Matthew 26, Así 28 que cuando Mateo 26, 28 says his blood is poured out for the many for their sins, dice que su sangre será derramada por muchos para la remisión de pecados. that language isn't from Exodus 24, Ese lenguaje no es de Éxodo 24, but it may be drawing on the themes of Isaiah 53. pero debe haber sido extractado del tema de Isaías 53. A suffering servant's soul would be poured out to death.
el alma de un siervo sufriente debería, la sangre de esta siervo sufriente debería ser derramada hasta la muerte. He would do it for many, Él lo haría por muchos and he would be bearing their sins. y él estaría llevando sobre sí sus pecados. So this Last Supper Así que esta última cena has this important conversation about Old Testament sacrifices. tiene esta conversación importante acerca de todos estos sacrificios del Antiguo Testamento. An animal was sacrificed in Exodus 24. En Éxodo 24, un animal fue sacrificado. But in Isaiah 53, it's not an animal. Pero en Isaías 53, si vemos, allí no se sacrifica un animal. The suffering servant is a person. El siervo sufriente es una persona. Jesus is the suffering servant, Jesús es el siervo sufriente, whose sacrifice is better than animal sacrifices. cuyo sacrificio es mejor que el sacrificio de los animales. Now, in verse 31, Ahora en el versículo 31, Matthew 26:31, Mateo 26, 31, Jesus quotes Zechariah 13, verse 7. Jesús cita a Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Jesus tells his disciples, "You will fall away from me this night. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me van a abandonar esta noche, For it is written, I will strike the shepherd, porque está escrito, and the sheep hiere al pastor of the flock will be scattered." y serán dispersadas las ovejas. Zechariah 13:7 speaks of a shepherd being struck. Y Zacarías 13:7 habla de un pastor que es herido, And Jesus is the shepherd in the Gospel of Matthew. y Jesús es el pastor del Evangelio de Mateo. And his disciples are like his flock. Y los discípulos que tiene serían su manada. And when Jesus is betrayed and arrested, his disciples scattered. Y cuando Jesús es traicionado y arrestado, ¿qué hicieron sus discípulos? Lo abandonaron. Judas had betrayed him. Judas lo ha traicionado. Peter will deny him, Pedro lo negó and other disciples flee as well. y otros discípulos escapan también. So Zechariah 13:7 is what is quoted here. Así que en Zacarías 13:7 es el texto que está siendo citado aquí. In verse 38, Jesus is in the Garden of Gethsemane. En el versículo 38 Jesús está en el jardín de Getsemaní. In this section of Matthew's Gospel, there are a lot of Old Testament allusions. En esta sección del Evangelio de Mateo hay bastantes alusiones al Antiguo Testamento. And this makes sense because this is the most important work Jesus does. Y esto tiene sentido porque esta es la obra más importante que Jesús hace. This is the sacrifice of our Savior. Este es el sacrificio de nuestro Salvador. And the Gospel writers fill it with Old Testament imagery. Y los escritores y el escritor del Evangelio lo llena con figuras del Antiguo Testamento. Some scholars see a quote from Psalms here in verse 38. En el versículo 38 algunos eruditos ven una cita de un salmo. Jesus says, "My soul is very sorrowful." Dice, mi alma está triste. And this may be from Psalm 42. Y esto debe ser, podría ser desde el Salmo 42. del Salmo 42. In Psalm 42, En el Salmo 42 the psalmist says his soul is cast down, dice, mi alma está abatida and his soul is in turmoil within him. y mi alma está angustiada dentro de mí. Jesus may be embodying the suffering psalmist. Y Jesús debe estar encarnando aquí a este salmista sufriente. He's taking the language of the psalmist onto his lips. Él está tomando el lenguaje de este salmista y lo está usando con sus propios labios. This is because of the turmoil of what was coming. Este es debido al abatimiento que va a venir. Remember, Jesus is not just facing death. Recuerden que Jesús no solamente está enfrentando la muerte. Jesus is facing wrath. Jesús está enfrentando la ira. The thieves on both sides of Jesus faced death. Los dos ladrones a ambos lados de Jesús, ellos enfrentaron la muerte. Jesus drank the cup of God's judgment. Pero Jesús se tomó la copa del juicio de
Dios. When his soul is in turmoil, he knows what is coming. Cuando su alma está angustiada, él sabe lo que le viene. He will drink the cup of judgment for our sins, not Él his. tomará la copa del juicio por nuestros pecados, no por los suyos propios. And it's appropriate for the Psalms to be on his mouth during this time. Y es apropiado para que los salmos estén en su boca durante este tiempo. Isaiah 53 does talk about a suffering servant, Isaías 53 sí habla de un siervo sufriente. but the Psalms are filled with verses about a suffering king. Pero los salmos están llenos de versículos que hablan de un rey sufriente. Most of them written by David. La mayoría de ellos son escritos por David. Jesus is the true and greater David. Jesús es el verdadero y gran David. He's the suffering servant, Él es el siervo sufriente, but he's also the suffering king. pero también es el rey Now, sufriente. he will be the raised and reigning king too. Así que él debería ser el rey que se levanta, que resucita y que reina también. But the cross will come before the crown. Pero la cruz debe venir antes que la corona. When Jesus tells us to follow him, Cuando Jesús nos dice que le sigamos, he doesn't say, take up your crown and follow me. Él no dice, toma tu corona y sígueme. He says, take up your cross Él and dice, follow me. toma tu propia cruz y sígueme. Because the cross represents what a disciple looks like. Porque la cruz representa lo que es un discípulo. It's someone who gives his life for another, Es aquel que da su vida a favor de otros. giving our life for the kingdom, Dar su vida por el reino. serving Christ even unto death, Servir a Cristo aún hasta la muerte. not making our own glory what matters most. No, lo que más importa no es hacer nuestra propia gloria. Following the cross of Christ represents difficulty and hardship. Seguir la cruz de Cristo significa dificultad y padecimiento. We must be prepared for hardship as his disciples. Debemos estar preparados para tiempos difíciles de padecimiento como discípulos. The people of God will reign with him. El pueblo de Dios reinará con él. But in this life, we take up the cross. Pero en esta vida nosotros tomamos la cruz. In verse 56, En el versículo 56 it says, all this has taken place dice, todo esto ha ocurrido that the scriptures of the prophets might be fulfilled. para que sean cumplidas las escrituras de los profetas. And you say, well, what prophet is meant? Y podemos decir, ¿de qué profeta habla aquí? We don't know. No sabemos. It just means, though, that these events fulfill prophecy. Simplemente significa que estos eventos cumplen la profecía. We've seen several examples from the Psalms and the prophets already. Ya hemos visto varios ejemplos de los salmos y de los profetas. And Jesus is saying these words here in verse 56. Y en el versículo 56 Jesús está diciendo esto. In verse 64, En el versículo 64 Jesus is before Caiaphas the high priest. Jesús está enfrente de Caifás, el sumo sacerdote. And Caiaphas wants to know if Jesus is the Christ. Y Caifás quiere saber si Jesús es el Cristo. In verse 64, Jesus says, you have said so. Y en el versículo 64 Jesús le dice, tú lo has dicho. But I tell you from now on, Pero te digo que de ahora en adelante you will see the Son of Man at the right hand of God, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, coming on the clouds of heaven. viniendo con las nubes del cielo. I mentioned this imagery yesterday. Ayer mencioné estas imágenes. This is from Daniel 7, verse 13 and 14. Esto es de Daniel 7, 13 y 14. The images of the Son of Man with Yahweh. La imagen del Hijo del Hombre con Jehová. The Son of Man goes to the Ancient of Days. El Hijo del Hombre, de él se dice que es el anciano de días. This is a claim of deity, Este es un reclamo de deidad, because the Son of Man in Daniel has authority over everything. porque el Hijo del Hombre en Daniel tiene autoridad sobre todo.
The Son of Man is on the clouds with God. El Hijo del Hombre está en las nubes con Dios. So in verse 65, Así que en el versículo 65, the high priest says, blasphemy. el sumo sacerdote dice, eso es blasfemia. They know what Jesus has claimed. Ellos saben el clamor o el reclamo que hace Jesús de sí mismo. Jesus has said the exalted figure of Daniel is me. Jesús está diciendo, esa figura exaltada de Daniel, ese soy yo. Now, Jews believed blasphemy deserved death. Y los judíos ahora sabemos que cuando alguien blasfemaba era digno de muerte. But here's the problem they face. Pero miren el problema que ellos están enfrentando. The Romans would not allow the Jews to kill anyone. Que los romanos no permitían que los judíos mataran a nadie. So the Jews have to convince the Romans that Jesus is a threat to Rome. Así que los judíos tienen que convencer a los romanos que Jesús es una amenaza para el imperio romano. The Jews don't want Jesus to live. Los judíos no quieren que Jesús siga viviendo. They want capital punishment for him. Ellos quieren la pena capital para él. But they will have to use the Romans to do that. Ellos tendrán que usar a los romanos para que lleven a cabo ese deseo. And the Romans never wanted anyone to claim they were king. Y los romanos no querían que nadie más reclamara para sí mismo ser rey. There was already an emperor in Rome Ya había un emperador en Roma and puppet kings throughout the empire. y Servant kings throughout the empire. Under Y him. había ciertos reyes siervos al emperador a lo largo de todo el imperio. So if someone came with a following of people saying, I'm king, Así que si alguien venía con un grupo de seguidores diciendo yo soy rey, Rome would take notice and squash the rebellion. así que Roma tomaría nota y lo declararía como rebelde. So the Jews must convince Rome Jesus is a problem for them. Así que los judíos debían de convencer a Roma de que Jesús era una amenaza, un problema para ellos. In verse 67, En el versículo 67, Jesus is still in front of the high priest. allí está Jesús enfrente todavía del sumo sacerdote, And it says, they spit in his face y dicen que le escupieron en la cara and struck him y le golpearon and slapped him. y lo latigaron. Now, there's no quote from the Old Testament here, Aquí no hay ninguna cita del Antiguo Testamento, but there may be an echo of Isaiah 50. pero podría ser un eco de Isaías 50. Isaiah 50, verse 6. Isaías 50, versículo 6. The prophet Isaiah writes these words. El profeta Isaías escribe estas palabras. These words are about the suffering servant. Estas palabras son acerca del siervo sufriente. Isaiah, chapter 50, verse 6. Capítulo 50, versículo 6. I gave my back to those who strike, Di mi cuerpo a los heridores, my cheeks to those who pull out the beard. y mis mejillas a los que me mesaban la barba. I did not hide my face from disgrace and spitting. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Not only is Jesus struck and spit on here, Jesús no solamente es golpeado aquí y escupido en la cara, he will soon be delivered over to be flogged on his back. y pronto sería entregado para que le dieran los latigazos del castigo. People throughout church history Las personas a través de la historia de la iglesia have recognized how many images in Isaiah habían reconocido cuántas imágenes de Isaías are seen in the events of Jesus' suffering. se ven en el evento del sufrimiento de Jesús. Back to Matthew 20, now Matthew 27. Ahora vamos a Mateo 27. In Matthew 27, Jesus is delivered over to Governor Pilate. Ahora Jesús es entregado a Pilato, el gobernador. And in verse 26, Y en el versículo 26, Pilate delivers Jesus over to be scourged and crucified. y Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, para ser latigado y crucificado. In verse, to be a scourge is to be flogged on the back. Sí. Ser latigado es que recibe
esos latigazos en la espalda. The Romans would take a whip of bones and shards of glass Recuerden que el látigo consistía en que en la punta tenía unas puntas de hueso and rocks, y tenía pedazos de roca. and when they beat the victim, it would shred the skin. Y lo que pasaba es que cuando golpeaban a la víctima con este látigo, eso le arrancaba la carne. The sharp parts would stick into the skin and pull it away. Y estas partes filudas se pegaban en la piel y la arrancaban. Many people died during the flogging. Muchas personas morían cuando eran latigados de esta manera. Jesus survives the flogging, Jesús sobrevive a este castigo con látigo. and Pilate delivers Jesus to be crucified. Entonces Piloto lo entrega para que sea crucificado. The Romans were professionals at this. Los romanos eran unos profesionales para hacer este tipo de cosas. They know how to kill people, Ellos sabían cómo matar personas and they enjoyed it very much. y lo disfrutaban demasiado. Because these were criminals on crosses. Porque estos eran criminales sobre cruces. And everybody could see those crosses, Y todo el mundo podía ver esas cruces and they could learn this is what happens if you go against y Rome. las personas podían aprender. Esto es lo que le ocurre a aquellos que se levantan contra el Imperio Romano. It was done outside the city, but for people to come and see. Y era hecho fuera de la ciudad para que la gente viniera y observara. Men, women, children. Mujeres, hombres, niños. You would carry the horizontal beam on your back. You would carry the horizontal piece of wood on your back. Y la persona simplemente le colocaban el madero aquí en la espalda para que lo llevara. They would make the victim walk to the place of crucifixion, Y hacían que la persona caminara con ese madero en la espalda hasta el lugar de la they would crucifixión. attach the long piece of wood to the small piece, Ese madero que tenía aquí en la espalda lo pegaban al otro madero que estaba and vertical. raise the victim up. Y lo pegaban en el piso y luego lo levantaban. Sometimes the victim would be held there with ropes. Y algunas veces las víctimas eran levantadas con ropa. Sometimes the victim would be held there with nails. Con lazos. Con lazos. Eran amarrados con lazos y otros eran simplemente clavados con puntillas. Jesus shows Thomas holes in his hands and side, Jesús le dice a Tomás que mire las heridas que tiene en sus manos. and so we know Jesus was crucified with nails, Así que nos damos cuenta que Jesús fue crucificado con clavos, which happened all the time. que ocurría todo el tiempo. They also used ropes occasionally. Y algunas veces los ataban con cuerdas. You could hang on the cross for hours without dying. Sin morir podía sobrevivir una persona en la cruz por horas. Because you're hanging like this, it's hard to breathe. Debido a la posición de estar colgado así, es difícil de respirar. So the victim has to push up on his feet, Así que la persona tiene que impulsarse un poquitico hacia arriba con los pies. which remember, you have a nail through the feet, Y recuerden que la persona tiene los pies también clavados. and your flogged back is rubbing the cross. Y la espalda que ha sido lacerada con los látigos está rozando el madero de la cruz. It's a gruesome, brutal experience. Es una experiencia brutal. Eventually, you're too tired to push up anymore, and Y you die. de hecho, la persona está demasiado cansada para seguirse sosteniendo sobre los pies. Some people could hang on a cross for some days, Algunas personas podían sobrevivir allí colgados en la cruz por varios días. but something was different about these circumstances in Jesus' story. Pero algo es diferente con respecto a las circunstancias de la historia de Jesús. The Sabbath would begin that evening. Esa noche comenzaría el día sábado. So they had to crucify him, and he had to die quickly. Tenían que crucificarlo y él tenía que morir rápido. One other thing to mention in verse 29, Otra cosa se menciona en el versículo 29, chapter 27, verse 29. 27-29. When he was delivered to be crucified, they put a crown of thorns on his head. Cuando él fue entregado para ser crucificado, le colocaron una corona de espinas en su cabeza. Some Bible scholars show what an important image this may be here, Algunos eruditos muestran cuán importante esta imagen es, because thorns represent the curse on the earth.
Porque las espinas representan la maldición de la tierra. It takes us all the way back to Genesis 3. Y eso nos lleva hacia Génesis 3. The ground would produce thorns, and it would show the effect of sin in the Esa fue world. la maldición, que la tierra te producirá espinas y cardos. Now, Esa they- era la maldición. They put thorns on his head to be cruel. Ellos colocaron una corona de espinas en su cabeza para mostrar su crueldad. They are mocking his claim to be king. Ellos se están burlando de su reclamo de que él es un rey. The Romans want to humiliate anyone who thinks they're king. Y los romanos están interesados en humillar a cualquier persona que reclama que es un rey. But it's true in a very real sense. Pero es verdad en un sentido bien real. Jesus is taking the sin and curse upon his head. Jesús está tomando el pecado y la maldición sobre sí mismo, sobre su propia cabeza. What he is doing will bring about new creation. Lo que él está haciendo traería la nueva creación. Hope for sinners to be made new, Esperanza para los pecadores para que sean hechos nuevos, and hope for the world to one day be set free from bondage. y una esperanza para el mundo para que un día sea libre de la esclavitud. In verse 31, they mock him and strip him. En el versículo 31 se burlan de él y lo desnudan. It was most common to be crucified naked. Era más común que fueran crucificados, una persona fuera crucificada desnuda. They wanted to humiliate the victims as much as possible. Ellos querían humillar a la víctima tanto como fuera posible. In verse 33, he is led away to be crucified. Así que en el versículo 33 ya están en camino a la crucifixión. Some scholars point to Isaiah 53:7, Y algunos eruditos apuntan a Isaías 53:7, where the suffering servant is led away also. donde el siervo sufriente es guiado también hacia la cruz. Notice the parallel. Y noten el paralelo. The suffering servant is led away like a lamb to slaughter. Recuerden, el siervo sufriente es guiado como una oveja al matadero. Jesus is led away to be crucified. Jesús es llevado para ser crucificado. Jesus is the lamb, Jesús es el cordero, and his slaughter is crucifixion. y ese sacrificio que él va a recibir es la crucifixión. The lamb in the Old Testament reminds us of sacrifice. Los corderos en el Antiguo Testamento nos recuerdan el sacrificio. Jesus dies as our sacrificial lamb, Jesús muere como nuestro cordero sacrificial, bearing the sin and the curse upon his head. llevando el pecado y la maldición sobre sí mismo. In verse 34, En el versículo 34 they offer him wine to drink with gall. le ofrecen a beber vinagre mezclado con hiel. And this may allude to Psalm 69:21. Y esto puede aludir al Salmo 69:21. 69:21. Salmo 69:21. For my thirst, they gave me sour wine. That's what the psalmist says. For my thirst, they gave me sour wine. 69:21. Yeah, Psalm 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. So many places from the Psalms and the prophets have images that look like what Jesus is going through. Muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, de los Salmos principalmente, son imágenes de la experiencia por la cual está pasando Jesús en la crucifixión. In Matthew 27:35, Mateo 27:35, when they were crucifying him, the soldiers divided his garments. cuando estaba siendo crucificado, los soldados se repartieron sus ropas. They figured out who got which garment by casting lots. Ellos tiraron suertes para ver quién se llevaba las partes de sus vestiduras. And this also is from a psalm, Y esto también es de un salmo, Psalm 22:18. Salmo 22:18. So Matthew doesn't mention the Psalms here, Mateo no menciona los salmos aquí, but the images in this section are filled with psalm language. pero las imágenes en esta sección están llenas de lenguaje de salmos. Now look at verse 40 while Jesus is on the cross.
Miremos ahora el versículo 40 mientras que Jesús está en la cruz. People were passing by, wagging their heads in verse 39. En el versículo 39 las personas pasan y le injurian y mecen la cabeza. And in verse 40, they, at the end of the verse, Y al final del versículo 40, they say, if you are the Son of God, Mira come lo down que- from the cross. miren lo que le dicen: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Now that phrase, if you are the Son of God, was used 3 times at the beginning of Matthew. Ahora, esta expresión, si eres el Hijo de Dios, es usada 3 veces al principio de Mateo. Do you remember who said, if you are the Son of God? ¿Recuerdan quién lo dijo? Si tú eres el Hijo de Dios. These people at the cross, Estas personas allí en la cruz, I mean, they have the heart of the evil one, don't they? ¿no les parece que ellos tienen el corazón del mismo diablo allí? Their words are evil and satanic. Sus palabras son perversas y satánicas. They're demanding that he prove his sonship. Ellos le están demandando a Jesús que pruebe su filiación con Dios, como el Hijo de Dios. But it will not be proven by him coming down apart from death. Pero eso no se les puede probar a ellos allí por el bajarse de la cruz, aparte de morir. He will be raised up after death. Él sería levantado, él sería resucitado después de morir. In verse 39, En el versículo 39, people are wagging their heads. las personas están meneando la cabeza. In verse 42, En el versículo 42, they say, he saved others, he cannot save himself. mira lo que le dicen: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Let him come down from the cross and we will believe him. Dice allí: si eres el rey, descienda ahora de la cruz y creeremos In en verse él. 43, he trusts in God, let God deliver him. Mira lo que dice en el 43: confía en Dios, líbrele ahora si le quiere. This mockery is also from Psalm 22. Esta burla viene también del Salmo 22. Even though Psalm 22 is not mentioned by Matthew, Aunque el Salmo 22 no es mencionado por Mateo. the images are there. Look in verse 7. Pero allí están las imágenes. Miremos el versículo 7. Psalm 22:7. All who see me mock me. Todos, en el versículo 22, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, They wag their heads. estiran la boca, menean la cabeza. He trusts in the Lord. Let him deliver him. Se encomendó a Jehová, líbrale a él, Let him rescue him, for he delights in him. sálvele pues, que en él se complace. So Jesus' work on the cross is pulling together these images from Scripture. Así que la obra de Jesús en la cruz está trayendo todas estas imágenes del Antiguo Testamento. He is the ultimate righteous sufferer. Eres el último sufriente justo. In verse 46, En el versículo 46, the 9th hour is 3 o'clock in the afternoon. la hora novena es para nosotros las 3 de la tarde. At 3 in the afternoon, Jesus cries, my God, why have you forsaken me?" Allí a esta hora Jesús dice: Eli, Eli, lama sabactani. Where does that language come from? From the Psalms. From Psalm 22, ¿De dónde viene? Viene del Salmo 22, verse 1. versículo 1. ¿Por qué me has desamparado? He's taking the images and the words onto himself. Él está trayendo las imágenes y las palabras sobre sí mismo. In verse 48, En el versículo 47, someone brings him sour wine again. ahora alguien nuevamente le trae, nuevamente le traen una esponja con vinagre, Which probably alludes to Psalm 69. que probablemente es una alusión del Salmo 69. Now in verse 50, Ahora en el versículo 50, Jesus gives up his spirit, which means he dies. Jesús entrega su espíritu, que significa que muere. And verse 51 records something powerful in the temple. Y el versículo 51 registra algo poderoso que ocurre en el templo. The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. This is the temple in the city. Este es el templo de la ciudad. The curtain is the veil over the most holy place.
Esta cortina corresponde al velo en el lugar santísimo. The tabernacle had a curtain in Exodus. En el libro de Éxodo, el tabernáculo tenía una cortina. And when Solomon built the temple, a veil was made for it as well. Y allí cuando Salomón construyó el templo también se coloca esta cortina. You must see the power of this moment. Ustedes deben ver el poder de este momento. Jesus dies, Jesús muere and the temple dies. y el templo muere. The death of Jesus is the end of the temple. La muerte de Jesús es el fin del templo. No more sacrifices. No más sacrificios, No priesthood between sinners and God. ya no más sacerdotes entre los pecadores y Dios. Jesus is the sacrifice. Jesús es el sacrificio, Jesus is the temple. Jesús es el templo, Jesus is the high priest. Jesús es el sumo sacerdote. It's Jesus' sacrifice that's pleasing to God. Es el sacrificio de Jesús el que agrada a The Dios. day of the temple has ended. El día del templo ha terminado. The veil was torn on this day, Este día se rasgó el velo and the rest of the temple will be destroyed in AD y 70. el resto del templo sería destruido en el año 70. There will Después de be no Cristo. more use for the temple. Ya no había ningún uso más para el templo. The purpose of the sacrifices in the temple Pues el propósito de los sacrificios en el templo have been fulfilled in Jesus. había sido cumplido en Jesús, allí en la cruz. Now in Matthew 28, Ahora en Mateo 28, and then we will take a break. y después tomaremos un descanso. In verse 19, En el verso 18, after the resurrection of Jesus, después de la resurrección de Jesús, they're now in Galilee on a mountain, ahora están en Galilea en un monte, and he's going to give them the Great Commission. y allí les va a dar la gran comisión. He says to them, go make disciples of all nations. Él les dice, y vaya y hagan discípulos a todas las naciones. The emphasis is on all nations. El énfasis aquí es en todas las naciones. Matthew 1 has nations in the genealogy. Mateo 1 tiene naciones en la genealogía. Abraham was promised in Genesis that all the families of the earth would be blessed. Abraham se le prometió que todas las familias de la tierra serían benditas en él. When they're making disciples here, Cuando ellos están haciendo discípulos aquí, Jesus says, teach them to obey what I've commanded you. Jesús les está diciendo, enséñenles a ellos a obedecer lo que yo les he encomendado. The nations need to know about Jesus Las naciones necesitan saber acerca de Jesús, because Jesus is the son of David the king, porque Jesús es el hijo de David, el rey, and he's the son of Abraham, y él es el hijo de the Abraham, one who brings blessing to the world. aquel que trae bendiciones a las The naciones. blessing he brings is salvation. La bendición que él trae es la salvación misma. He's a new Moses leading people in a new Exodus. Él es el nuevo Moisés guiando al pueblo a un nuevo éxodo, Out of the darkness of sin para salir de la oscuridad del pecado, into the light of forgiveness and reconciliation. en la luz del perdón y de la reconciliación. And at the end, when he returns, Y al final, cuando Él regrese, he will raise the dead Él levantará a los muertos for final judgment. para el juicio final.